Y esta mañana, también con el fin de impulsar la equidad de género y que los contenidos digitales dejen de promover la violencia contra mujeres y niñas, se firmó un pacto con distintas plataformas digitales. ¿De qué se trata? Pues invitamos a la doctora Cici de la Peña, que dirige la Asociación Latinoamericana de Internet, a que nos cuente de este pacto y de los objetivos. Buenas noches, doctora Cici. ¿Qué tal, Héctor? Bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Cuéntanos del pacto. Entendemos que están pues muchas plataformas digitales e incluso por ahí también un grupo de impresos, ¿no? Sí, este pacto es un pacto que está firmado por la UNESCO, la UNAM, dentro de la rama de las ciencias interdisciplinarias del Colegio de Humanidades, un grupo de medios que agrupa muchos medios gubernamentales, y el pacto también está firmado por ALAI, que es la Asociación Latinoamericana de Internet. Prácticamente ALAI busca promover el desarrollo de Internet en América Latina y el Caribe, y nuestro fin es promover derechos como la economía digital, la libertad de expresión, el emprendedurismo, entre otros, e ir haciendo conversatorios con las autoridades y los actores relevantes para ir desarrollando Internet y política pública de Internet que mejore tal cual la interacción en línea de todos los usuarios. Ahora, en este caso en particular, uno de los objetivos es evitar la violencia contra las mujeres, ¿no? y las niñas. Exactamente. Este pacto tiene una serie de acuerdos, entre ellos ALAI firma este pacto para seguir colaborando con las autoridades y los actores relevantes en fomentar y contribuir a enriquecer el diálogo que promueva la discusión para identificar qué políticas públicas o qué actividades, estrategias de difusión, estrategias de acercamiento y de educación digital se pueden dar para ir minimizando los impactos de situaciones como el ciberacoso. Por un lado, ya se están endureciendo las sanciones para quien pues incurre en este tipo de prácticas a través de lo que acabamos de comentar de la Ley Olimpia, pero además hay otras acciones que se pueden dirigir a los intermediarios digitales. ¿Quiénes son? ¿Cómo son estas acciones? Exacto. Las plataformas digitales ya de por sí implementan algo que se llama autorregulación, que son principios o políticas de interacción entre sus plataformas. Esto depende, por supuesto, de cada plataforma, pero por lo general las plataformas evitan o tienen ciertos criterios para evitar discurso de odio, ataques específicos a ciertos grupos, a grupos minoritarios en general. O sea, lo que ha hecho Twitter y Facebook. Exactamente, poner reglas claras de cómo puedes interactuar en sus plataformas y bajo qué criterios. Pero digamos, hablando con claridad, digamos que no es suficiente, porque pues Twitter está lleno de discursos de odio, de pornografía, y Facebook también. Sí, a ver, Internet ha sido un mecanismo democratizador para dar acceso a la información y a expresión, a poder expresarte en línea a muchas personas, a millones de personas, cosa que antes no podíamos hacer. Y este es un proceso de desarrollo de la sociedad que debemos ir conversando, debemos ir conversando y analizando no solamente dentro de las plataformas, sino en conjunto con todos los actores involucrados, llámese gobierno, llámese legisladores, sociedad civil, académicos, para identificar cómo esta transformación digital y esta interacción social que ahora se hace a través de las plataformas digitales se puede ir mejorando, ¿no? Si bien la tecnología no es ni buena ni mala, es más bien el uso que las personas o los usuarios le den. Y es ahí donde tenemos que poner parámetros claros, y que este convenio precisamente se compromete a seguir apoyando estrategias, diálogos, actividades de colaboración para fomentar ese diálogo. Y es ahí precisamente donde ALAI está en la mejor disposición para enriquecer ese diálogo con todos los actores posibles e identificar
cuál es esa complejidad en la vida digital, cómo se traslada a la vida real, sin afectar también los derechos de todos los usuarios en materia de libertad de expresión y derechos humanos. A ver, ¿por qué sería esta limitante o esta restricción? O sea, Porque ¿qué los podría derechos, pasar? exactamente, los derechos de un usuario pueden ser, en la intención de proteger los derechos de algún usuario, podríamos estar afectando los derechos de otro grupo, ¿no? Y ahí precisamente entonces nos metemos a un tema muy importante, tú lo mencionaste, que se refiere a la discusión en materia de intermediarios, ¿no? Y la remoción de contenidos, que precisamente ya varios gobiernos y varias organizaciones internacionales han tratado de identificar este tema. En particular, por ejemplo, me quiero referir a la Declaración Conjunta de 2017 de los relatores de la libertad de expresión de la OEA, la OCE y la ONU, en donde prácticamente ellos establecen que no deberían ser legalmente, que los intermediarios no deberían ser legalmente responsables en ningún caso por los contenidos de terceros relacionados con estos servicios, a menos que los intermediarios fueran los que estuvieran protegiendo, los que estuvieran propiciando este contenido, o que se negaran a removerlo bajo alguna orden específica, judicial. O cuando hubiera algún tipo de violencia, ¿no? ¿Qué tipo de violencia se están persiguiendo en este caso, combatir? Bueno, lo que son los discursos de odio, el ataque a ciertos grupos minoritarios, ciertos temas de contenido y de ataque de contenido de características pues de acoso sexual. El tema aquí es que como sociedad y como México en este caso tenemos que definir exactamente qué queremos hacer y ponernos como gobierno, sociedad, legislativos, todos juntos a decidir cómo vamos atacando esta problemática. No podemos dejarla a un solo actor, llamémosle la sociedad o las plataformas o los gobiernos. Tenemos que actuar de manera conjunta. Claro. Y en ese diálogo, para poder identificar qué se sube, qué no se sube, qué se remueve y qué no se remueve, es donde tenemos que poner un particular interés para precisamente no emitir marcos regulatorios o legislaciones que puedan afectar la libertad de expresión y los derechos humanos de otros usuarios. Sí, es una tarea compleja, ¿no? Por un lado, combatir la violencia, pero por otro lado no afectar la libertad de expresión. Exactamente, y es una tarea que no cabe exclusivamente en las plataformas o exclusivamente en los gobiernos o en algún sector. Cabe destacar, Héctor, que este tema está contenido también en el Tratado de Libre Comercio, en el capítulo de comercio digital. De comercio digital y propiedad intelectual, dado que la responsabilidad de intermediarios se puede analizar desde varios componentes, desde el tema comercial, la libertad de expresión, los derechos humanos y la propiedad intelectual. Entonces, en toda esta materia es donde nosotros tenemos que, tal cual como sociedad, como gobierno, establecer pláticas y conversaciones profundas. Pues enhorabuena por el pacto, ojalá y ayude, y es un trabajo arduo y largo el que tenemos que hacer, doctora Cici de la Peña. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Héctor. Venir esta noche aquí. Hasta luego. Muy bien, gracias.